Hola a todos y bienvenidos. Hoy os quiero hablar de un tema que leí hace poco en un libro que la verdad me pareció muy interesante y hablaban sobre Richard Feynman. Y entonces me puse a indagar un poco sobre este hombrecillo y fue uno de los hombres más importantes del siglo XX. Fue un físico que participó en el proyecto Manhattan. Si alguno no sabéis qué es el proyecto Manhattan, hay una película que se llama... ¿Cómo se llama, Jimena? Oppenheimer, gracias. Muy buena película, la verdad. El proyecto Manhattan va relacionado con la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, os dejo que lo veáis un poco. Bomba atómica. Y bueno, no quería comentaros acerca de esto, sino un poco cuál es su recorrido. Y este hombre también, en su época, por su método de enseñar. Es decir, y ahora me diréis, pero este método de enseñar, digo, pero si era físico, si... Bueno, pues lo que le caracterizaba era por explicar conceptos que eran complejos de manera simple, y esto hoy en día se sigue usando su técnica. Pasa que estás estudiando durante horas y horas y al rato intentas recordarlo y dices, es que esto cómo era, o que te pones a intentar entender conceptos y no terminas de absorberlos. Bueno, pues con la técnica Feynman espero que te ayude, la verdad, porque al final lo que busca es simplificar los conceptos. Pues se basa en explicar eso, un concepto de manera concreta, como si lo quisieras que lo entendiese un niño de 8 años, un niño imaginario, vamos a decir. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de las partes de la técnica de Feynman para que podamos aprender de forma más rápida y efectiva. Es decir, yo voy a coger un concepto y lo voy a simplificar hasta su máxima expresión. Y ahora vamos a ir paso a paso desglosando esto. Bueno, y aquí un tema importante. Richard Feynman ganó el Premio Nobel de Física en 1965. O sea, que no hablamos de un don nadie, para que quede claro. Bueno, ahora vamos a explicar cada uno de los pasos de la técnica Feynman, que son 4. El primer paso es: escoge un tema que quieras aprender. Y con esto no me refiero a que nos vayamos por los cerros de Úbeda. Es decir, quiero aprender física, quiero aprender matemática, quiero aprender a cocinar. No, o sea, este primer punto es muy importante. Hay que ser concretos. Es decir, hay que, por ejemplo, me flipan las tartas de queso, pues quiero decir, me gustaría aprender cómo hacer una tarta de queso, no cómo cocinar. Vale, una vez que tenemos definido este primer paso, el segundo paso es desglosarlo. Es decir, quiero explicar ese término o ese concepto en partes muy sencillas. Por ejemplo, quiero explicar cómo funciona la fotosíntesis. Bueno, pues la fotosíntesis, yo sé que la luz da en la hoja al final esa energía la transforma junto con el dióxido de carbono en oxígeno y en una fuente alimenticia. Vale, yo lo escribo. Yo digo, yo lo que entiendo de la fotosíntesis es esto. Y claro, tengo que imaginarme como si yo se lo quisiera explicar a un niño imaginario. La cosa es, ¿ese niño imaginario de 9 años o de 10 años va a entender lo que yo le estoy diciendo? Si yo lo que digo es una verborrea y no se entiende, entonces tendré que profundizar en esos conceptos y simplificarlos. Y aquello en lo que yo no entienda, tendré que buscar información sobre ello. Como he dicho, es la aplicación o sea, explicar cómo funciona la fotosíntesis según como yo la entiendo, que para mí pues, es un proceso de que la luz incide en la hoja, y esta hoja, gracias al dióxido de carbono y la luz, transforma el dióxido de carbono en oxígeno y en glucosa, o una fuente de alimento para la planta. Si yo, por ejemplo, desconozco en profundidad, bueno, y hasta aquí sería.
¿vale? Esto sería la aplicación básica que yo entiendo de un concepto. ¿Y cuál es el tercer paso? Es identificar cuáles son mis lagunas de conocimiento. Es decir, yo no sé de qué manera la luz hace una transformación a nivel orgánico de las moléculas, cómo hace todo ese proceso orgánico, lo desconozco. Entonces, ¿cómo puedo averiguarlo? Bueno, pues muy fácil. Buscando en libros de texto, en vídeos, preguntando a alguien que sepa más que yo, por ejemplo, un biólogo. Ese sería el tercer paso. Y el cuarto paso es una revisión y simplificarlo todo. Es decir, explícamelo todo de nuevo para ver si realmente estoy entendiendo el concepto. Y lo mejor es que si tú ese concepto lo escribes, lo explicas en voz alta, no se te va a olvidar jamás. Bueno, seguramente no se te va a olvidar de la gran cantidad de esfuerzo que has puesto en entender cada uno de los pasos tan sencillos que conforman ese concepto. Otro ejemplo que te pongo, aparte de la fotosíntesis, pues, por ejemplo, me gustaría aprender programación. Oye, pues resulta que quiero saber qué es un bucle, ¿no? O que mi amigo está empezando programación, yo sé programación y que no sabe lo que es un bucle. Bueno, pues puedo empezar, antes de explicar ese concepto, a decir, oye, un bucle para mí, ¿qué es? Pues es una iteración de un proceso, etcétera. Lo entiende una persona de 9 años, o sea, la cosa es, 9 años, o si quieres ponerte de que lo entiendas a tu abuelo, que también te vale, aunque esto no lo dice Técnica Feynman, lo del abuelo, pero bueno, que lo entienda cualquier persona que no sepa del tema, esa es la clave. Y bueno, y con estos 4 pasos tendríamos la técnica Feynman. Nada, espero que os haya gustado, os haya resultado interesante y bueno, si os mola, pues darle like, suscribiros y iré subiendo aquí más contenido sobre crecimiento personal y desarrollo. Así que nada, lo dicho, nos vemos. Chao.